Propicios días. Ha llegado el tiempo de la horchata, es decir, el tiempo de la felicidad. No he dormido nada y fijaos qué contento estoy porque voy a beber horchata. Desde el año pasado que no bebo. Bueno. Esto es una maravilla. Esto... Qué bien, qué bien. Increíble. Néctar de dioses. Bueno, había pensado en hacer un vídeo hablando un poco sobre esta dualidad de magia y tecnología, pero no en la narrativa, claro. Pero no centrándome en magia y tecnología literalmente, sino cuando una cosa se confunde con la otra, ¿no? Y sobre todo profundizar en un estudio de caso que me interesa especialmente porque no veo que nadie haya ahondado demasiado en eso. Y es el caso de la Era de los Salvajes en la saga de Legend of Zelda. Pero bueno, aunque no seáis celderos, quedaos un poco porque os voy a explicar en qué consiste la diferencia antes de ir a ese estudio de caso, ¿no? Y que es sobre narrativa en general. Vale. ¿Qué es la magia y qué es la tecnología? En ficción. En ficción. Porque en la realidad, pues podríamos decir, bueno, pues la magia es algo que no existe y la tecnología es, pues lo que sea, ¿no? Que, claro, la tecnología no necesariamente es algo que sepamos comprender. Porque a no ser que nos dediquemos específicamente a ello, profesionalmente, quiero decir, siempre va a haber algo que no terminamos de comprender del todo. Y os doy un ejemplo muy sencillo. Cuando le damos al interruptor y se enciende la luz, pues ya depende de tu nivel de conocimiento, ¿no? De tu nivel de conocimiento en el sentido de cómo funciona un cableado interno, qué procesos hacen que la electricidad se conduzca a través del cobre, qué es lo que hace que la fibra de tungsteno se ilumine, ¿no? Y produzca luz. Todos esos procesos, o sea, tú entiendes el mecanismo, tú entiendes que cuando le das al interruptor se enciende la luz y cuando le vuelves a dar se apaga. Pero normalmente, si uno va ahondando cada vez en más detalles, siempre habrá algo que no termine de comprender del todo, ¿no? Pero ahí no hay magia porque siempre habrá alguien más listo que tú o que ha estudiado en el campo más que tú y que entiende todas las partes del proceso y precisamente por eso es capaz de crearlo mediante tecnología, ¿no? Pero es como el meme este de el tipo que viaja atrás en el tiempo y dice, ahora voy a deslumbrar a todo el mundo con mis conocimientos, ¿no? Y sale sentado en una roca y todo el mundo rodeándole diciendo, qué interesante, ¿y cómo producimos entonces esa electricidad? Y el tío dice, no tengo ni idea, ¿no? Porque sabe, conoce los mecanismos, eh, el sistema de causas y consecuencias, es decir, el acto de pulsar un interruptor y a consecuencia que se enciende la luz, ¿no? El sistema de causas y consecuencias que se dan en la tecnología, pero a un nivel interno no es capaz de explicarla. Cuando eso pasa en ficción, es decir, que hay una serie aunque existan incógnitas, hay una serie de procesos que son A, B y C y que son predecibles y que si tú haces A, ocurre B. Si tú haces C, ocurre D, ¿no? Entonces, aunque se venda como magia, cuando eso ocurre, estamos hablando de tecnología. El ejemplo más claro de magia que no es magia, sino que es tecnología, es Harry Potter, ¿no? Harry Potter, pues, está la incógnita, ¿no? Lo que la gente pues no termina de entender del todo, ¿no? Que es de por qué en una varita se produce magia, aunque luego empiezan a incluso a soltarte el rollo de que son fibras de no sé qué, de dragón, de bla, bla, bla. Y, y todo esto, ¿no? Que pues la magia pues parece que no se sabe muy bien de dónde viene.
Pero, sin embargo, el funcionamiento de todo el sistema mágico de Harry Potter no es magia, es tecnología, porque funciona mediante conjuros que están escritos, que cada palabra produce un efecto concreto. Cada causa produce una consecuencia concreta. No hay margen de error. Entonces uno es capaz de prever cómo solucionar problemas siguiendo ciertas pautas, ¿no? Ahí estamos hablando de tecnología, ¿no? Es una magia que han pretendido definir de forma tan concreta, hacer un sistema tan concreto, que deja de ser magia y se transforma en tecnología. Entonces, a lo mejor os estáis preguntando ahora mismo, vale, entonces, ¿qué es la magia? Mientras que lo que definiría a la tecnología en ficción sería que aunque exista la presencia de un misterio, somos capaces de prever y de usarla en nuestro favor siempre que comprendamos cómo funciona, ¿no? En la magia, sin embargo, hay un componente místico y casi diría que de fe. En la magia nunca se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Uno no puede explicarle a otro personaje, vale, si haces esto, pues pasará esto otro. Eso no puede ocurrir con la magia, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos de magia, no? Pues, a ver, sobre todo en la primera trilogía de Star Wars, por ejemplo, la fuerza es bastante más cercana a la magia que lo que tenemos en Harry Potter y en tantos otros mundos donde la magia se ha definido de esa manera. Pero bueno, yo creo que un ejemplo paradigmático sería en Cuentos de Terramar de Úrsula Le Guin, el hecho de que los magos, pues, el sistema es muy ambiguo, el sistema de magia que hay ahí. No es como Harry Potter, que hay una palabra para cada cosa, un gesto para cada cosa y tal y cual, sino que eh, hay algo místico, algo que exige un conocimiento profundo y arcano, ¿no? Que es conocer el nombre real de las cosas, no el nombre que te dan, que parece un... Esto es un poco lo que comentaba Lewis Carroll en Alicia a través del espejo, creo que era. No sé si era en A través del espejo o en El País de las Maravillas, cuando empezaba a hablar de los nombres de una canción. Está el nombre de la canción, luego el nombre verdadero, luego el nombre que le dan. Bueno, pues en Cuentos de Terramar ocurre eso, ¿no? Y la magia se produce cuando se consigue pronunciar o descubrir el nombre verdadero de algo, pero las consecuencias de cuando alguien ya tiene ese nombre, eh, aún así las consecuencias nunca podemos prever cuáles van a ser. Otro ejemplo, en El Señor de los Anillos, ¿no? Gandalf, eh, cuando Gandalf se enfrenta al Balrog, uno no sabe muy bien qué es lo que está haciendo, ¿no? Está hablando, parece que invocando unas fuerzas, pero en ningún momento te han explicado que tiene que pronunciar unas palabras concretas o nada parecido. De hecho, creo recordar que en la película esto no aparece, pero en el libro, en la novela de Tolkien, Gandalf se lamentaba, ¿no? Porque la magia, pues, al igual que la fuerza, no se sabe muy bien de dónde viene. Parece ser que el mago, pues, o la canaliza o algo así, pero necesita a lo mejor de su propia vitalidad, ¿no? Que, como os digo, siempre todo esto, cuando es magia, aparte de misterio, tiene que haber ese componente de fe, no necesariamente de fe religiosa, sino de fe en, en el aprendizaje de cada uno. Y no se trata de saber decir una palabra concreta, sino de haber madurado lo suficiente como para aprender el mundo, como para comprender realmente el mundo en el que se desarrolla esa magia. Ahí está, yo creo que la diferencia clave entre la magia y la tecnología en la ficción. Bueno, pues como os estaba contando en la novela de Tolkien, que la leí hace ya muchísimos años, pero bueno, más o menos creo que recuerdo este detalle de que Gandalf en las minas de Moria se estaba lamentando de que ojalá no estuviera tan cansado, ¿no? Porque el hecho de estar cansado le iba a restar fuerza a su magia.
Que esto es algo que, cuidado aquí, porque si lo despojamos de su misticismo y empezamos a añadirle detalles concretos, es decir, estar cansado es ambiguo, pero decir que te quedan 20 pm ya no es tan ambiguo. Entonces, esto en los videojuegos pasa mucho, ¿no? Los videojuegos, sobre todo RPG, cuando hay una persona que es un guerrero, otro es un clérigo, y otro es un mago, ¿no? Y entonces en los videojuegos ocurre mucho esto, que la magia que se utiliza está de forma tan concreta expuesta que en realidad es tecnología. Tenemos una serie de elementos, como puede ser fuego, agua, hielo, que afectan a otros elementos, eh, y es perfectamente predecible según en función de tu nivel. Uno puede saber exactamente qué cantidad de daño, qué porcentaje de crítico vas a tener contra otro enemigo. Y además, cuánta magia puedes usar y cuánto no en función de tu barrita de magia o tus puntos de PM, como se suele decir en el mundo de los videojuegos. ¿Significa esto? O sea, es lo más cómodo a la hora de los videojuegos, transformar la magia en tecnología. ¿Significa esto que no puede haber un videojuego en el que realmente exista magia? No, no significa eso. Y de hecho, hace poco descubrí el World of Horror, que es un juego prácticamente de texto plano, dibujado en Paint, pero es súper interesante, yo lo recomiendo muchísimo. En este juego tienes una serie de opciones físicas, ¿no? De atacar tú con armas y tal, y también tienes una serie de opciones mágicas, pero las opciones mágicas tienen ese componente de ambigüedad y de fe. En el juego en ningún momento te explica cómo funcionan y consiste en hacer rituales que no sabes si van a tener una consecuencia o no. No hay una relación directa entre lo que tú puedas hacer y las consecuencias que esa acción vaya a tener. Entonces, te puedes hacer una secuencia de, pues, aplaudir 2 veces, inclinarte 3 y a ver si esto produce algo, ¿no? De igual manera, también ocurre en cada secuencia del juego que hay un ritual, ¿no? Un ritual de magia del caos, en el que alguien ha creado un sigilo, o tú has creado un sigilo, pero hasta que no decidas hacer algo con ello, no sabes qué consecuencia va a tener. Eso es magia. Ahí no hay ningún componente de tecnología, narrativo, me refiero. Bueno, ya llevo casi un cuarto de hora y creo que ya más o menos habrá quedado claro qué es magia y qué es tecnología. Sin que necesariamente se haya hablado de tecnología literalmente en ningún momento. Pero es que cuando la magia se quiere definir tanto y se quiere asemejar tanto a algo esperable, algo que tú puedas predecir para que tus consecuencias no sean una toma de riesgo, sino que sean una decisión consciente y consecuente, entonces estamos hablando de tecnología, ¿no? Y cuando no, cuando ese componente de misterio queda realmente en el misterio para todos los ámbitos de todo el abanico de acciones que uno puede desplegar, siempre vas a moverte en el misterio, entonces es cuando estamos hablando de magia. Vale. Lo interesante que os iba a comentar sobre la saga Zelda es que, bueno, la Era de lo Salvaje, como sabéis, tiene 2 juegos. Y luego están los Warriors, pero bueno. El juego número 1, Breath of the Wild. Juego número 2, Tears of the Kingdom. Secuela directa de Breath of the Wild. Hay 2 gimmicks en cada juego. Bueno, un gimmick en cada juego. El primero de ellos, en Breath of the Wild, es la tecnología Sheikah. Y en el segundo de ellos es la magia Zonan. Fijaos que el juego se molesta en decirte que una cosa es tecnología y otra es magia. Pero ¿está bien señalado? A eso es a lo que voy.
Qué rica está la horchata. La supuesta tecnología Sheikah, probablemente le digan tecnología pues únicamente por la estética, ¿no? Pero tiene un componente mucho más místico que la magia Zonan. Por ejemplo, ¿de dónde viene, para empezar, esa fuente de alimentación de la tecnología Sheikah? No se sabe, parece emanar de la Tierra, pero nadie sabe muy bien de dónde. Y hay cierto momento en el que te piden reactivar una serie de pues, generadores, ¿no? Por así decirlo, que no son ni generadores, pero bueno, para activarlos tú tienes que llevar una llama de un fuego de color azul, que es el único fuego de color azul que hay en el juego y parece ser que es de ahí desde donde sale la magia. Comparemos esto, que es sumamente místico, es un fuego azul que sale de la tierra y que tú tienes que llevar en una antorcha porque no tienes otra manera de hacerlo, y si empieza a llover se te ha jodido toda la peli. O sea, estás solo contra los elementos, ¿no? Comparemos esto con la contraparte de la supuesta magia Zonan, donde te está explicando toda la secuencia desde que tienes que recuperar zonanio, que es un tipo de roca que crece en un lugar muy concreto y que tú puedes prever dónde hay porque brilla de una determinada manera y hay repartida por todo el mundo, ¿no? Y tiene X propiedades y puedes almacenar la que quieras, no la vas a perder. Una vez que la coges, ya ahí se te queda en el inventario hasta que decidas usarla. Es un material fungible. O sea, es que estamos hablando en términos de tecnología directamente, ¿no? Y luego eso lo tienes que llevar a una fragua, a una fragua, o sea, toda la retórica relacionada con la magia Zonan es en realidad retórica tecnológica, si os dais cuenta, porque tienes que llevarlo a una fragua para que te lo convierta en unos cristales, que a su vez esos cristales son los que alimentan una batería, una batería que se va consumiendo y que tú puedes ver la barra donde se consume conforme utilizas una serie de objetos que responden cada uno a un sistema de causa y consecuencia perfectamente medible y predecible. Golpea y saldrá un láser. Colócalo aquí y girará. Actívalo y saldrá una corriente de aire, que todo durará X segundos perfectamente medidos, a no ser que cuentes con algo más de batería, que irás viendo su consumo, o a no ser que utilices un traje que por sus propiedades que están explicitadas en el traje hacen que dure X segundos más. Y esto le llaman magia cuando es tecnología. Es que encima en el juego tú puedes construir, puedes tomar todos estos elementos y con la ultramano hacer todo tipo de construcciones y vehículos. Y a esto deciden llamarlo magia. Mientras que el anterior juego lo llamaban tecnología, cuando primero la fuente de alimentación es mucho más mística. Nadie sabe de dónde sale ni nada, y tu acto de llevarlo con una antorcha es un acto de fe prácticamente, porque no hay algo ahí que te esté indicando con algo medible, ¿no? Como ocurre con la tecnología, o la cantidad de piedras Zonan que lleves, o la cantidad de cristales de batería. No tienes nada medible, solo tienes una antorcha y ya está, ¿no? Y luego el tema de los robots, los guardianes y las bestias divinas, que nadie sabe cómo están siendo alimentadas a nivel energético, y que además parece ser que tienen una voluntad propia y que esa voluntad se puede corromper si entran en contacto con lo divino, ¿no? Con el mal, con ese otro mal arcano que viene desde el principio de los tiempos y que viene representado por la malicia de Ganondorf, ¿no?
si entran en contacto, pues pueden pervertirse y volverse contra aquellos que pretenden manejarlos. Es decir, no es tecnología, porque tú la tecnología pues la puedes medir, la puedes controlar, la puedes predecir todo. Pero la tesis de los guardianes es que al final nadie puede controlarlos, porque tienen voluntad propia y porque pueden volverse incluso contra su propio creador. O sea, fijaos la retórica que tiene Breath of the Wild, que no tiene nada que ver con tecnología, sino con magia. Lo único que puede tener medio tecnológico es, si me apuras, la estética de las bestias divinas. Pero es que incluso a nivel estético, lo que luego hay en Tears of the Kingdom tiene mucho más que ver con tecnología, porque estamos hablando de engranajes, de ruedas, de palas, de cohetes, de láseres, en fin, una serie de cosas que a mí en ningún momento me sugiere magia, ¿no? Y, y al final, pues uno podría decir, vale, a lo mejor se está refiriendo a los poderes, ¿no? Los poderes de la mano zona, que es lo que emana magia, o en el otro caso, en la tableta Sheikah, que de ahí sacas las bombas o activas lo que sea, y eso es tecnología. En ambos casos es tecnología, da igual, o sea, en ambos casos. Y bueno, eso es una cosa que te acompaña toda la aventura y que al fin y al cabo es un videojuego que te quiere hacer las cosas fáciles y funciona al igual que cualquier RPG, con los ataques de fuego, de hielo, de HP, de tal, que al final es complicado hacer algo que no se mueva en la retórica de la tecnología cuando tú eres el que tiene que tomar acción, ¿no? Entonces, ahí no se salvan, las dos cosas son tecnología, incluida la manozona. Así que a mí siempre me ha llamado esto la atención pues eso, cuando empecé a jugarlo, porque venía de Breath of the Wild y Breath of the Wild te lo vendía como tecnología y se movía sin embargo en la retórica de la magia, todos los elementos aparentemente tecnológicos, y cuando te hablaban en Tears of the Kingdom ya de magia, dije, hostia, qué guay, esto va a ser por fin un juego de Zelda en el que realmente haya magia, ¿no? Porque incluso en lo que se había visto en los trailers y tal, no tenías barra de magia como tal. Entonces, la barra de magia, como os digo, en realidad es un elemento tecnológico en los videojuegos. Pues yo me emocioné, pero resultó que todo lo relacionado con los Zonan es mucho más tecnológico y menos alejado de la magia, de lo místico y de lo divino que su predecesor. Y bueno, ya está, no creo que sea necesario alargar esto más, simplemente es un detalle, o sea, no digo que esté ni mal ni bien, ni que deba criticarse a los juegos por eso, o sea, no es una crítica, pero es algo que me resulta curioso y que no suelo escuchar a nadie que mencione. Así que yo propongo, propongo que se hable de magia Sheikah y tecnología Zonan, porque de la otra manera me resuena contradictorio. Pero bueno, allá cada uno. Y oye, si tenéis más ejemplos de algo que se venda como magia y en realidad es tecnología, o algo que se venda como tecnología y en realidad es magia, pues podéis dejármelo en los comentarios y oye, quizá lo lea y lo desarrolle en un nuevo vídeo. Por cierto, un saludo a todo el equipo de Cellcast, que por si no lo sabéis, es un podcast de Zelda en español que traen a un montón de gente interesantísima a hablar con ellos. A ver si algún día termino yo apareciendo por ahí, que me digan de hablar de aquí de magia y tecnología. Y pues nada, que ya está, que no me entretengo más. Suscríbanse a Cellcast, a mi canal no, porque mi canal es una cosa que ni monetizo ni nada. O sea, suscríbanse si les gusta, pero que si no, no pasa nada.